Muy buenos días, alumnos de cuarto B. ¿Cómo andan, alumnos y alumnas? ¿Todo bien? Bueno, finalmente encontramos un método para poder trabajar. Espero que sirva, espero que me sigan, espero que respondamos, ¿sí? Todo esto es en base a las posibles respuestas que se van dando o las no respuestas y esa preocupación que se había generado, ¿sí? Acá hay para mí lo conflictivo de esto es que no hay un ida y vuelta. O sea, yo voy a explicar determinadas cosas y van a quedar ahí, ¿sí? O sea, si ustedes quieren volver a repreguntar o algo de eso, no lo van a poder hacer. Y ahí eso se complica un poco, que para mí le quita ese gustito de la clase en vivo. ¿Está bien? Pero bueno, nada, son decisiones. Cosas a aclarar y a tener en cuenta que fui resolviendo sobre la marcha también. Primero, necesito que todos se anuncien y contesten el mensaje de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Cuáles van a ser las pautas y demás, por lo menos en un primer momento, que puede ser durante el resto de abril. Las clases estas que yo voy subiendo van a ser general para todos, tengan presencialidad o no tengan presencialidad, ¿sí? Generalmente las subiré el miércoles, si puedo el viernes siempre haré un video más corto, pero el miércoles va a ser el fuerte nuestro, ¿sí? Vamos a pautar un Zoom y ese Zoom ahí sí tal vez va a estar dividido en los dos grupos por una cuestión de presencialidad, ¿sí? Sinceramente, esto no sé cuándo va a aguantar tampoco, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Esta cuestión de decir si va a haber presencialidad o no va a haber presencialidad, pero en un principio, todo lo que suba yo los miércoles a través de esta distancia va a ser así. La propuesta que se me ocurre a mí, o algo que sí estaría bueno, es que teniendo dudas, ¿sí? Podamos generar un lugar de consulta, no solamente tal vez preguntando alguna cosa y eso a través del Classroom, sino utilizar el horario que nosotros tenemos para dar las clases y así poder hacer un pequeño zoom con aquellas personas que estén interesadas para así se puede avanzar en las guías, ¿sí? Tal vez vamos a ir viendo cómo se desarrollan las actividades, pero tal vez esta guía queda un poco grande para hacerlo a distancia, ¿sí? Por una cuestión de las complejidades, tal vez, comillas, no lo sé. Hay que ir viendo cómo responden, pero bueno, cada clase va a tener una teoría, va a tener una práctica relacionada y se va a ir pautando diciendo, bueno, para la semana que viene necesito que tengan este ejercicio, para la semana que viene lo otro. Y cada tanto yo les voy a ir pidiendo que sea uno o dos ejercicios al azar o nuevos y van a tener fecha de entrega y eso. Por eso es muy importante seguir la materia. Sí. Yo insisto en esto, me parece que por una cuestión de respeto también, sabiendo que es una asignatura más a todas las que tienen, que haya un ida y vuelta en los Classroom, que para eso existen, sabiendo que de última a mí no me ven nunca. Si vos me decís que hay un profesor que lo veo la semana que viene y eso, listo, esa es otra historia. Pero a mí no me ven nunca, entonces necesitamos que de alguna manera haya un ida y vuelta. Yo no puedo tener a 26 chicos y que me contesten dos, ¿sí? Porque si no, por suerte, la característica que tiene este Classroom es que queda todo marcado lo que uno va haciendo. Entonces, bueno, necesito eso, ¿sí? Que haya una respuesta por parte de ustedes, ¿sí? No hay excusa ya, ¿sí? Esta es la forma que por lo menos creo que quieren hacer, porque tampoco hay una respuesta en base a esto, pero bueno, sepan cuáles son las desventajas de esto, que no va a haber un ida y vuelta, ¿sí? Dicho eso, vamos a arrancar con lo primero que nos corresponde, o lo primero que sería más fácil, fácil no, sino lo que tenemos que sí o sí que trabajar. Hay que tener en cuenta dos cositas. En uno de los videos, de los tantos videos que he subido también cuando hacíamos una explicación inicial, o en realidad en las presentaciones, las clases de presentaciones, yo hablaba con los que estaban y les decía que, bueno, en la física hay una parte analítica, ¿sí? Donde se resuelven cuentas y demás, que hay que tener en cuenta las unidades, hay que saber algo de aritmética, cómo despejar, bueno, algo básico de matemática. Y también se tiene que tener en cuenta la teoría, el desarrollo, la justificación de por qué son ciertas cosas. Eso es muy importante, porque a veces en los enunciados, por ejemplo, los datos están en palabras, o otras veces en forma cualitativa se dice, ¿no? Cuando tiene un valor específico, o otras formas cuantitativas. Entonces, a veces las respuestas son teóricas,
en base a una teoría, a veces las respuestas son prácticas, básicamente un valor, pero hay algo muy importante que tenemos que tener criterio. Yo no puedo decir que, por ejemplo, tardé en ir a La Plata 8 metros, por decirles algo. O sea, no me puede dar una unidad de tiempo en metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que plantar las bases y agarrar y decir, loco, no. Unidades en física corresponden a cada término que haya que darle. ¿Sí? No podemos, tenemos que tener ese criterio, porque si no, automáticamente yo digo, no, el alumno que me está respondiendo que tardó 8 metros en ir a La Plata, en vez de, no sé, 8 minutos en auto, no tienen criterio, no saben las unidades que estamos hablando. ¿Sí? Lo mismo si hablamos de distancia o si hablamos de velocidad y demás. Lo primero que vamos a empezar a trabajar, o la primera unidad que vamos a desarrollar, es sobre el movimiento de los cuerpos. Y arrancamos con el movimiento de los cuerpos con respecto a la teoría de MRU. MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. El MRU es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué característica tiene este movimiento rectilíneo uniforme? Una característica principal que no se la tienen que olvidar más, que su velocidad o la velocidad del cuerpo es constante. ¿Qué significa que algo sea constante? Que no cambia con el tiempo. Es siempre la misma. Es como decir, nosotros vamos a analizar cuerpos que se mueven a velocidad constante. Desde el momento que yo la empiezo a analizar hasta el final, de donde yo lo estoy empezando, que lo termino de analizar, la velocidad siempre es la misma. Yo puedo decir, voy a 100 kilómetros por hora durante, no sé, 30 minutos y analizo qué pasa en esos 30 minutos, pero yo voy a 100 kilómetros por hora. No, ni frené ni aceleré. Cuando eso suceda, me adelanto un poquitito, cuando la velocidad ya no sea constante, pasamos a un sistema o a una definición que es MRV, movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Sí? Ya no es un MRU, sino que tenemos un MRV. Pero para eso falta y hay tiempo. Entonces, característica principal de la velocidad en MRU, que es constante. Bueno, sabemos eso. Eso ya es la clave de este sistema o de este tipo de movimiento. Como les decía, me muevo siempre a la misma velocidad. Si ustedes van caminando a la misma cantidad de pasos, en un ritmo igual, eso es MRU. Lo que les decía del auto, un tren, lo que se imaginen, el cuerpo que se imaginen, va a ser exactamente MRU si me muevo a velocidad constante. Ahora, tendríamos que partir o empezar a hacer algunas definiciones. Primero, también, ¿qué se les ocurre que es la velocidad? ¿Sí? La velocidad tiene una ecuación a desarrollar o tiene una fórmula a desarrollar, que es la única que vamos a trabajar acá, ¿sí? Pero tiene una ecuación a utilizar. A mí me gusta describir esto de esta manera. Tengo un auto, ¿sí? En un punto A, en un momento inicial, y tengo un auto, el mismo auto, ¿sí? Tengo el autito primero acá, y después este auto se mueve a velocidad constante, es el mismo auto, ¿no? Un poquito de imaginación, se mueve a velocidad constante del punto A al punto B, ¿sí? O vamos a decirlo del punto inicial al punto final. ¿Estamos? Ahora bien, ese punto inicial y final tienen unas particularidades que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esas particularidades, por ejemplo, tenemos que encontrar una nueva variable. Por ejemplo, ¿cómo podemos describir el punto final y el punto inicial? ¿De qué manera lo podemos describir? Bueno, si yo digo, tengo un punto final y un punto inicial, ¿con qué unidades creen que pueden llegar a describir? ¿Cómo podríamos describir estos dos puntos? Bueno, esos dos puntos se describen a través de una distancia o de un recorrido, ¿sí? Hecho por el auto en este caso. Entonces, pensemos de esta manera. Vamos a definir, en realidad, la distancia D, vamos a llamar D, distancia D, como la distancia final menos la distancia inicial. ¿Sí? Distancia final, punto donde llegué, distancia inicial de donde partí. Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros
Cuando analizamos este MRU, partimos, el momento inicial donde estamos partiendo es 0, porque es donde yo saco la foto, ¿sí? Entonces sería, ese punto inicial es 0. Entonces, generalmente este DI no se pone. Y esta D, que en realidad la puse como D, pero la vamos a escribir como delta D es eso, significa variación, ¿sí? Una variación de distancia, variación del tiempo, variación de velocidad, lo vamos a ir viendo de otras maneras. Este delta D significa eso, siempre es algo final menos algo inicial, siempre. Entonces, listo, ya tenemos una primera variable, ¿sí? Definida, que es la distancia, el delta D, distancia. ¿Sí? Distancia, delta D. La pregunta es de esto, esta cuestión de distancia, ¿en qué se mide? ¿Qué unidades vamos a tener que tener? Porque esto es importante también. Bueno, generalmente vamos a manejarnos con kilómetros, las unidades siempre se ponen entre corchetes, nos vamos a manejar con metros, y nos vamos a manejar con centímetros. Capaz que milímetros también, centímetros hasta ahí, porque salvo que hablemos de partículas muy chicas, pero fíjense, un auto, estar hablando en distancia de centímetros no tiene mucho sentido. Una caminata de una persona, y no tiene muchos centímetros. Si analizamos el movimiento de un caracol, bueno, sí, capaz que en centímetros tiene, o de una hormiga está bien, tiene sentido el centímetro, pero generalmente nos vamos a quedar en estas dos que aparecen acá, ¿sí? Entonces, acá tenemos entonces nuestra primera variable, distancia. Estamos hasta acá. ¿Qué necesitamos ahora? Tenemos ya distancia, vamos a hacer una pequeña separación acá, y vamos a hablar de otra variable que vamos a tener en cuenta, que es el tiempo. Tiempo T. En el tiempo también existe un tiempo, un delta T, un tiempo inicial menos un tiempo final. O sea, tiempo final menos tiempo inicial, perdón. Que sería el tiempo final que tardé en llegar hasta este punto y el tiempo inicial es desde el momento que yo estoy analizando, filmando, lo que sea, el movimiento de mi cuerpo. Entonces, el tiempo final siempre va a existir. 1 hora, 2 horas, tardé 5 horas en ir a La Plata, lo que sea. El tiempo inicial, como yo estoy partiendo desde un punto, o mi análisis está partiendo de un punto, capaz que el auto se venía moviendo por acá, ya a velocidad constante, pero en este punto recién me lo puse a analizar. Entonces el tiempo inicial, ahí cuando yo estoy sacando la foto, lo puedo considerar 0 también. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que lo puedo considerar 0. Entonces, el delta T simplemente lo vamos a llamar T, al igual que acá, el delta D simplemente lo llamamos distancia, y bueno, y en este caso va a ser tiempo. ¿En qué vamos a medir el tiempo? Bueno, las unidades de tiempo partimos de lo más básico que podemos llegar a tener en nuestra realidad cotidiana, los segundos, ¿sí? Vamos a hablar de segundos, que en realidad se pone S nomás, no se pone sec. Vamos a hablar de minutos, vamos a hablar de horas, vamos a hablar de días también, semanas, años, ¿sí? Todo eso está involucrado, meses, ¿sí? Está involucrado en tiempo, lo podríamos considerar en tiempo. Ahora bien, con esta distancia y con este tiempo generamos la definición de velocidad. ¿Por qué? Porque por definición la velocidad es una distancia recorrida en un tiempo determinado. Esa es nuestra definición y esta es la formulita que vamos a usar hasta cansarnos en este tipo de movimiento. Única fórmula. Acá la clave va a ser saber jugar con las unidades y saber jugar con esta fórmula. Entonces, lo único que tenemos acá, para poder trabajar, lo único que tenemos acá es esta fórmula. Ahora bien, detalle. Vamos a tratar de sacar alguna unidad básica de la velocidad. Fíjense que ¿qué se les ocurre? A ver, si yo voy en auto, el auto se mide en kilómetros por hora. Bien, tendríamos ahí una unidad. O también se mide en metros por segundo, podríamos considerar. Estas son las dos principales que vamos a trabajar, ¿sí? Las dos fórmulas, las dos unidades principales con las cuales vamos a movernos y en las cuales vamos a trabajar. Kilómetros por hora y metros por segundo, ¿sí? Todo lo que vimos acá es teoría básica para poder aplicar. Yo ahora lo que quiero que hagamos es trabajemos cómo realizar el pasaje de unidades. De kilómetro por hora a metro por segundo, de kilómetro a metro, de metro a centímetro, no lo sé. Vamos a ver todas las alternativas y todas las equivalencias. ¿Por qué? Porque nosotros cuando utilizamos una fórmula no podemos mezclar unidades. Por ejemplo, si yo tengo distancia en kilómetros, y vamos a poner la distancia en kilómetros y la velocidad en metros por segundo, ese metro que me está hablando de unidad de longitud de distancia no puede mezclarse con el kilómetro o
o el kilómetro lo paso a metro o el metro lo paso a kilómetro. Pero tiene que estar todo en las mismas unidades. No podemos mezclar. Es agua y aceite, no se pueden mezclar. ¿Estamos? Entonces, un detalle más que quiero también que podamos interpretar con respecto a esto, lo podemos ver como el triangulito de la fórmula esta que está acá. ¿Por qué? Porque esto me dice, este triangulito lo vamos a usar más adelante, lo voy a explicar también más adelante después, pero este triangulito me sirve para saber cómo utilizar y dependiendo qué me estén pidiendo. A ver, ¿a qué me quiero referir? Por ejemplo, si a mí me piden la velocidad, que es la ecuación que tengo acá, si a mí me dicen, bueno, allá va la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia en un tiempo determinado, yo tapando la velocidad, que es lo que me están pidiendo, tapando la velocidad, me da distancia sobre tiempo. Y ahí tengo la fórmula. Si a mí me piden el tiempo que tardó un cuerpo en moverse con una velocidad determinada, es distancia sobre velocidad. Y si a mí me piden la distancia, es velocidad por tiempo. Es una forma de acordarse, ¿sí? El triangulito de la velocidad se usa para la ley de Ohm también y para otras cositas también que tengan proporcionalidad directa, se suelen usar. Así que, bueno, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a trabajar con el pasaje de unidades. Trabajaremos con eso, con el pasaje de unidades. Esperen un ratito. Bueno, acá dividí de la siguiente manera todas las unidades que podemos llegar a tener en cuenta, ¿sí? Unidades de longitud, unidades de tiempo y unidades de velocidad. ¿Qué son todas estas flechitas? ¿Qué significa? Bueno, son equivalencias, ¿sí? Se puede resolver o se puede hallar de la siguiente manera. Se puede hallar a través de regla de tres simples, ¿sí? La de matemática, como el porcentaje, por ejemplo, si el 20% equivale, perdón, si 80 pesos es el 100%, a 20 pesos X, ¿no? O sea, tipo una regla de tres simple de directa, si vamos a caso, ¿no? Proporcional y directa. Pero para no complicárselas, con que sepamos las equivalencias, que son medias cotidianas también, sobre todo estas podrían ser cotidianas, esta también, la de kilómetros, la de tiempo, olvídense. No sé si tanto estas de velocidad, pero por lo menos las otras sí, ¿sí? Pero bueno, a tener en cuenta. ¿Para qué sirven esto? Porque ustedes cuando se encuentren con unidades diferentes de variables diferentes, o sea, por ejemplo, lo que les decía hoy con la velocidad y la distancia, tenemos que llevar todo a lo mismo, hay que aplicar estas equivalencias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, por equivalencia. ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, si yo quiero pasar de kilómetros a metros, voy a multiplicar por 1000. ¿Sí? Esa es la forma, por eso les digo la equivalencia. Si yo tengo 50 kilómetros, bueno, lo multiplico por 1000 y lo pasé a metros. ¿Sí? Eso significa la flechita. Si estoy en metros y lo quiero pasar a centímetros, en realidad ya acá no son 3 ceros, sino que estamos hablando de 100. Un metro equivale a 100 centímetros. ¿Y qué pasa si voy para el otro lado? Porque vamos a suponer que estamos al revés. Bueno, si estamos al revés, se vuelve, son 100, dividido por 100. Por un lado, donde multipliqué por 1000, por el otro lado voy a dividir. Esto lo que les aconsejo es que lo tengan tipo machete. Que cuando resuelvan un ejercicio, lo tengan al lado, cosa que lo puedan resolver. Bueno, ¿qué pasa acá? Estamos en tiempo. De las horas vamos a los minutos. Una hora, perdón, ¿cuántos minutos tiene? Una hora tiene 60 minutos. O sea, si yo estoy en 2 horas y lo quiero pasar a minutos, lo multiplico por 60 y me va a dar la cantidad de minutos. Ahora, si yo estoy en minutos y lo quiero pasar a segundos, es exactamente la misma equivalencia, porque un minuto equivale a 60 segundos. Acá queda algo en el aire. ¿Qué sucede esto? Si yo estoy en horas y lo quiero pasar a segundos. Bueno, se va a multiplicar, en realidad, por 3600, que es hacer 60 por 60. ¿Está bien? Y acá lo mismo, pero al revés. Divido por 60 y divido por 60. Si quiero hacer todo el salto directamente, divido por 3600. Y ahí me queda. ¿Está bien? Estas dentro de todo son por equivalencia, son más fáciles. La que tiene una vueltita de tuerca tal vez es esta, ¿sí? Porque no va directamente, pero yo se los voy a dar directamente y después de última, en alguna consulta y eso, si me quieren consultar, lo vemos, pero todo tiene un porqué, todo tiene un porqué de dónde salen las cosas, ¿sí? Entonces, si yo estoy en kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros por segundo, con el solo hecho de dividir por 3,6, hay una explicación de equivalencia, me da metros por segundo. Y ahora, si estoy en metros por segundo y lo quiero pasar a kilómetros por hora, con el solo hecho de multiplicar por 3,6, saco esto que tengo acá. Que la flecha esté para acá o para allá es indistinto, no lo hice porque lo armé así, ¿sí? Es una cuestión de equivalencia.
Ahora, si estoy en centímetros sobre minuto y lo quiero pasar a metros por segundo, lo voy a dividir por 6.000. Y después, si estoy en metros por segundo y lo quiero pasar a centímetros por segundo, lo voy a multiplicar por 6.000. Con esto que acabamos de hacer acá, me queda completo todo el análisis de equivalencias. Véanlo de vuelta, véanlo 2 o 3 veces, las veces que sea necesaria, como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Con esto que acabamos de hacer ahí, también les sirve para poder hacer el ejercicio 3, que tiene un pasaje de velocidad, simplemente de esto, no tiene más cosas, y tienen eso para hacer, por lo menos hasta ahora. Yo lo que voy a hacer después, como por eso les decía, como las reglas del juego cambiaron, en el sentido de que ahora ustedes pueden llegar a tener esta cuestión de distanciamiento, o sea, entre que no hay teoría en vivo y en directo, les voy a dar unos ejercicios más extendidos con respecto al cambio de unidades, porque esto lo hacemos en clase. En realidad les hago hacer algunos y ustedes lo hacen en clase, pero bueno, esto es teoría y ustedes lo tienen que volcar a la práctica, que no tienen mucha práctica, porque la guía está armada para más una semipresencialidad. Entonces, bueno, espero que con esto les haya servido y vamos a trabajar, vamos a empezar a hacer algunos puntos para ver de qué se trata esto de aplicar el MRU, ¿sí? A esto, un sistema donde el cuerpo o los cuerpos se mantienen en forma constante, ¿sí? Bueno, quiero que analicemos aunque sea 1 o 2 ejercicios y que veamos la metodología de cómo resolver esos ejercicios. Pues no la quiero hacer tan larga, por lo menos esta primera clase. Una vez que veamos ese 1 o 2 ejercicios, poder pasar a, voy a seguir resolviendo en otra clase otros ejercicios y que ustedes también se pueden familiarizar con lo que estamos viendo. El 1 se lo dejo a ustedes, así directamente. El 1 se lo dejo a ustedes. Quiero que veamos el 2, ¿sí? Y que veamos la forma de poder resolverlo. Fíjense cómo siempre vamos a plantear toda esta situación. Primero, vamos a volcar los datos y las incógnitas. Y si es necesario, el ejercicio se lee más de 2 o 3 o hasta 4 veces. Siempre primero tiene que haber una lectura general y después recién hay que copiar los datos. Entonces dice, si en un viaje desde Cenillosa a Bariloche se tardaron 4 horas y la distancia que separa las dos ciudades es de 396 kilómetros, calcula el valor de la velocidad. Vamos a vuelta. Hay un viaje entre 2 ciudades, que hay un tiempo, ahí ya puedo empezar a anotar, que ese tiempo entre esos 2 puntos se viajó de un punto a un punto B, ¿sí? Entonces, el tiempo entre esos 2 puntos es de 4 horas, se tardó 4 horas. Se recorrió una distancia de 396 kilómetros, ¿sí? Dice, calcula el valor de la velocidad. Ahí tienen las respuestas. Yo lo que voy a pedir acá es que calculemos la velocidad y además que la pasemos a metros por segundo para ver qué nos da, ¿sí? Entonces, atención. Estas son las unidades que tengo. Si me están pidiendo la velocidad, lo vamos a poner también acá, lo vamos a volcar como dato que no tengo o que tengo que hallar. ¿Por qué? Porque ahí viene, ahora es fácil porque tenemos una fórmula sola, pero cuando veamos MRV, cuando veamos caída libre, cuando veamos tiro vertical, empiezan a aparecer 3, 4, 5, 6 fórmulas y tenemos que analizar cuál usar. Como a mí me están pidiendo la velocidad, yo lo que voy a hacer acá es que voy a decir que la velocidad, o por lo menos lo que sé de fórmula, si voy a la teoría anterior, es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo único que me va a hacer falta hacer es pegar figuritas, como suelo decir. ¿Por qué? ¿Tengo distancia? Sí. ¿Cuánto vale? 396 kilómetros. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Cuánto vale? 4 horas. Ahora, entonces, si yo, las unidades de velocidad tienen que estar en kilómetros por, y yo divido este, me va a dar kilómetros sobre hora. Entonces, ese valor, vamos a usar el mismo que nos está dando acá, me termina dando 99 kilómetros por hora, ¿sí? Ahí tengo directamente el valor que me estaban pidiendo. Yo le adiciono, decirlo, bueno, si lo pasamos a metro por segundo, ¿sí? ¿Qué valor final me estaría dando? Bueno, perdón, si lo pasamos entonces a metros por segundo, ¿qué valor me estaría dando? Recuerden que según la tablita que hicimos por acá, ¿sí? Nos vamos a la tablita, nos fijamos, estamos tranquilos en nuestra casa, para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, bastaba con dividirlo por 3,6, ¿sí? Entonces vamos a hacer 99 dividido 3,6 y ahí me da la velocidad de metros por segundo.
¿sí? Lo dividí por 3,6. Dividido 3,6. ¿Qué significa esto? Que se mueve 27,5 metros por cada segundo que avanza. ¿Qué significa esto? Que se mueve 99 kilómetros por cada hora que avanza, ¿sí? Esa es la conclusión de este tipo de ejercicios. ¿Qué nos van a pedir? Esto es una ecuación con 3 variables. Siempre nos van a dar 2 variables y nos van a pedir que saquemos la que falta. O nos dan estas 2 y nos piden la del medio, o estas 2 y la de acá. Bueno, siempre es lo mismo, ¿está bien? Siempre es así, ¿está? Entonces, vamos a hacer el que sigue. Dice, si Juanita, un detalle también a tener en cuenta que me gusta aclarar. Hay un montón de datos que son innecesarios, los tenemos que tener en cuenta para decir, esto no los uso, ¿sí? Entonces este sería el ejercicio 4. Dice, si Juanita se dirige hacia las grutas desde Plotier en su autito, ¿sí? En su autito, un Citroën 3CB color rosado. ¿Me modifica que sea de color rosado? ¿Me modifica que sea un Citroën? No. El auto va a ir a una velocidad determinada que me la está diciendo, me dice que la velocidad es de 80 kilómetros por hora. Un detalle que no lo dije en el coso anterior, pero generalmente cuando no me dan más de 2 datos, y si no me aclaran que es MRU, estamos hablando de MRU. Si te van a decir se mueve a velocidad constante. Entonces, bueno, de 80 kilómetros por hora. Pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a su destino? Me están consultando ya y me están preguntando cuánto vale el tiempo, sabiendo que la distancia entre Plotier y las grutas es de 450 kilómetros. Entonces, distancia, 450 kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vuelvo a lo mismo que les dije hoy. Ustedes van a tener el triangulito de la velocidad y el tiempo, y tienen que hallar el tiempo. Entonces, si tapo el tiempo, ¿a qué es igual el tiempo? A distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo, t, es igual a distancia sobre velocidad. La distancia son 450 kilómetros, la velocidad son 80 kilómetros por hora, y acá nos enfrentamos también con un dilema de las unidades que son iguales se me van a ir. Esto es tiempo. El tiempo no me puede dar en kilómetros. Es lo que yo les decía, no me pueden estar dando en kilómetros. El tiempo me tiene que dar en horas. ¿Cómo simplifico unidades? Las unidades se simplifican como números racionales. Entonces, si se acuerdan, vamos a usar otro color. Por ejemplo, yo es como que tenga kilómetros dividido kilómetros sobre hora. Es lo que tengo acá. Por un lado están los números y por otro lado la división de las unidades. ¿Cómo se simplificaba en una fracción, en una división, perdón, de fracciones? Números racionales son fracciones. Se simplifica derecho. Por eso yo acá simplifiqué estos. ¿Y cómo logro que este h termine arriba? Pues no puede estar acá abajo en realidad. Bueno, se resolvía cruzado. Era este por este, h arriba, y 1 por 1 va abajo. ¿Sí? O sea que tengo un 1 abajo y no interesa el resultado, o no interesa no me cambia el 1 en el denominador, eso es lo que quiero decir. Entonces, este tiempo que estoy teniendo acá me va a dar en horas. Es correcto lo que me den horas. Entonces, hacemos 450 dividido 80 y me da 5,62 horas. ¿Cómo podríamos expresar? Porque acá 5 horas está bien, pero el 62 es como que medio raro. Si quisiéramos saber la equivalencia en minutos, hacemos una regla de 3 simples y podemos sacar la equivalencia. Nosotros vamos a decir, 1 hora son 60 minutos. 0,62 horas, 0,62 por 60, está hablando de 37 minutos, 2. O sea que son 5 horas completa y 37 minutos, ¿sí? Lo que tardó con el autito que tenía. ¿Qué le podríamos agregar a esto? Pasarlo a minutos, si quiero, pasarlo a segundos. Pero a ver, yo no les voy a ver, ustedes no van a recorrer 450 kilómetros, que acá también es lo del criterio. No van a recorrer 450 kilómetros y van a decir, tardé 5.000 minutos en, a ver cómo se son, 5.62 por 60. Claro, tardé 337,2 minutos en llegar a Plotier. No. O tardé tantos segundos en llegar. No. Ustedes, lo que son distancias, o yo estamos trabajando con kilómetros, vamos a hablar de horas. ¿Sí? Es lo mismo. No vamos a hablar en centímetros y no vamos a hablar de esa forma. ¿Está? Entonces ténganlo en cuenta de esa manera. Bueno, con esto que está acá, ustedes pueden hacer el 1, que es muy similar a esto, hacen el de pasaje de unidades, y a partir del 5, tanto el 5, el 6, el 7,
tienen que hacer y transformar esas unidades de tal manera que puedan resolver esta ecuación. Si esta ecuación, por ejemplo, acá, esto yo lo tendría en metros, no puedo hacer esta división que hice acá. No la puedo hacer en forma directa. Tengo que estos metros pasarlos a kilómetros, ¿sí? Y ahí recién para poder simplificar las unidades, ¿sí? No se pueden mezclar. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno, primera clase completita, ¿sí? Dentro de todo, es para que se sienten, para que la vean una, dos veces, lo que sea necesario. Si la vamos a, aclaración, si la vamos a hacer a ver así nomás, no sirve. Así que bueno, tengan en cuenta el resultado final, pasaje de unidades. Como les dije, pueden hacer de 5, pueden hacer de 6, pueden hacer de 7 y ya 8, 9 y 10 tenemos en cuenta. Ah, el 8 también, hasta el 8 lo pueden hacer tranquilamente. Hay que pensar, pero se puede hacer tranquilamente. El que se anime, bienvenido sea. Y ya después empezamos a hablar con una cuestión de gráficos. Así que eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya entendido y nos estamos viendo en la próxima. Saludos gigante.